las últimas, pues se hablaba un poco acerca de los propósitos, ¿no?, del nuevo año. Y conforme también estaba hablando hace un momento Blas, aquellos magos, que no eran reyes, aquellos magos de Oriente vieron señales en el cielo porque eran grandes estudiosos y grandes matemáticos, es decir, no era por casualidad que vieron algo raro, que es muy evidente, sino que ellos eran grandes estudiosos y grandes matemáticos, y entonces vieron señales y fueron a ver, porque eso hablaba a su corazón de que había algo, una señal especial, de que había un acontecimiento que iba a cambiar el mundo. Y se emprendieron la ruta, levantaron sus campamentos durante muchos días, durante meses, y llegaron a aquel lugar, a aquella ciudad. Se presentaron delante de un rey que, curiosamente, cuando leemos las Escrituras, no sabía qué había acontecido, ni siquiera sabía dónde tenía que nacer el Mesías. Supuestamente un rey de Israel, judío, que desde muy pequeños conocen las Escrituras. Y es curioso y es paradójico que él tiene que preguntar a los que le rodean: oye, ¿y dónde ha de nacer el Mesías? ¿O dónde había de nacer el Mesías? Es que resulta que Herodes ni era judío, porque no era judío, ni conocía las Escrituras como supuestamente debía de conocerlas. ¿Por qué? Porque él venía de descendencia idumea, es decir, de los edomitas. Los edomitas eran los descendientes de Saúl, era hermano de Jacob. Y todos conocemos la rivalidad que hubo entre Saúl y Jacob, ¿verdad? Cuando el pueblo de Israel sale de Egipto y tiene que ir a la tierra prometida, los edomitas, sus hermanos, le impiden el paso por el Edom y tienen que dar un rodeo. Sus hermanos, luego más adelante, supuestamente, lo que hacen, en vez de amarlos, de cuidarlos, lo que hacen es que los entregan a los babilonios y son llevados deportados. Esto a modo de introducción, si entramos en detalle me llevaría toda la noche, pero resulta que este Herodes tenía un propósito muy distinto a aquellos magos. Aquellos magos vieron señales y, como ahora Blas, se presentaron con el propósito de adorar y de ensalzar al rey, al verdadero rey de Israel, al verdadero rey de Dios, a Jesús. Pero aquel supuesto rey, Herodes, lo que quería en su propósito, su determinación, era seguir con la tradición de tantos siglos atrás, y era eliminar la estirpe judía, eliminar a ese rey. Lo veía como un adversario. Cuando orábamos y cuando escuchábamos las predicaciones de estos días atrás acerca de los propósitos, ¿qué propósito, qué determinación tenía que haber en nuestro corazón como creyentes, como hijos de Dios? ¿Cuál era la determinación que Jesús tenía en su corazón desde muy pequeño? Vamos a verlo. En Juan capítulo 8, Juan capítulo 8 dice... ¿Lo tenemos? Dice: y Jesús se fue al monte de los Olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Tú, pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle.
Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistiera en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la primera piedra. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús, y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Señor Dios, te doy toda la gloria, la honra y la alabanza. En esta hora, Señor, presento mi vida delante de ti, Señor, para que no sea pensamiento y palabras de hombres, sino que sea, Señor, tu bendita palabra, Señor, que sea tu Santo Espíritu hablando, Dios mío, a nuestros corazones, a nuestras vidas. Padre, todo lo dejo en tus manos, sabiendo que tú haces la obra perfecta y que tú vas a hacer, Señor, en nosotros, Señor, grabado a fuego tu palabra. Gracias, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. El apóstol Juan, a lo largo de todos sus escritos, de todo su evangelio, lo que hace mención con un énfasis especial es acerca de la deidad de Jesús. Presenta a Jesús como Dios. En otro evangelio presenta a ese hombre perfecto que es capaz de cumplir la ley, de cumplir las escrituras, para que ningún hombre pueda jactarse, sino que es solamente Jesús es el que podía cumplirlo. Pero aquí el apóstol Juan lo que hace es un énfasis especial en la deidad en todo su libro. Se centra más bien en lo que Jesús dijo y en cómo lo dijo. Y esto de aquí es lo que, en este pasaje que hemos leído, vamos a ver cómo los fariseos, los escribas, toda aquella gente, todos aquellos eruditos, se fijaron en qué dijo y en cómo lo dijo, para no tener argumentos para poder retar a Jesús, ni tener argumentos para poder acusar a Jesús. Una de las cosas que más destaca en este ministerio de Jesús en la tierra es que es su compromiso por enseñar las cosas de Dios. Compromiso por enseñar y cómo enseñar las cosas de Dios. Hablábamos de compromisos, de qué vamos a plantearnos para este 2024. Compromisos para cómo hacerlo, para qué cosas dejar y qué cosas tomar. Aquí Jesús lo que más destaca es en ese compromiso de enseñar las cosas de Dios y en cumplir a rajatabla los mandatos de Dios. A cumplirlos a rajatabla. Aquí habría que destacar en este pasaje y en el capítulo 7, pero no lo vamos a leer por tiempo, vamos a destacar dos actitudes. Los que muy pronto se iban a su casa y dejaban a Jesús a un lado y Jesús se tenía que ir solo al huerto de los olivos, que es donde tenía prácticamente pasaba el mayor tiempo y lo pasaba solo. Y luego está esa rápida vuelta que Jesús hace al templo en el capítulo 8. Unos eran rápidos para irse a sus casas, a sus quehaceres. Unos eran muy rápidos en alimentarse, en aprovecharse de las circunstancias que Jesús les ofrecía y marcharse y dejar a Jesús solo. Pero vemos lo contrario, la rápida actuación que tenía Jesús cuando tenía que volver al templo muy temprano. Y es que Jesús pasaba la noche entera, solo, muchas noches enteras, solo en el huerto de los olivos, orando a Dios, orando al Padre, para que en todo momento Él pudiera cumplir los mandatos de Dios. Ese era su compromiso, ese era lo que Él se había determinado a hacer, cumplir con lo que el Padre le había mandado.
pasaba tiempo con el Padre allí. Y es que todo esto tenía un propósito. Los fariseos, los escribas, toda aquella gente que seguía a Jesús con la intención de buscar un resquicio para poder acusarle, rápidamente se iban a sus casas, a sus quehaceres, pero si leemos todo el pasaje, si leemos estos 2 capítulos enteros, lo que se fueron a preparar fue una gran emboscada a Jesús para el día siguiente. Jesús, en cambio, se retiró para prepararse delante del Padre para hacerle frente a esa emboscada. Jesús se anticipa, se fue al amanecer rápidamente al templo, pasado toda la noche delante del Padre, como hemos dicho. Y dice el texto que estaba sentado enseñando a la multitud que allí había. Una disposición real de Jesús ¿a qué? A obedecer al Padre, sentado enseñando las cosas de Dios. Sentado tenía un significado, y tiene un significado en el pueblo hebreo. Y es que los maestros, los eruditos, los rabinos enseñaban sentados como símbolo de cercanía, símbolo de calma, de sosiego, de pausa, de tranquilidad, pero también con un simbolismo muy fuerte, de autoridad. Autoridad de rabino, autoridad de maestro. No enseñaba como cualquier otro, sino con la autoridad que le venía y le era dada del Padre. Cuando uno se fueron rápidos a preparar la emboscada, él decide anticiparse, prepararse delante del Padre, porque sabía lo que le iba a acontecer. A la mañana temprano se apresura y vuelve al templo. Me está enseñando el pasaje que debo de considerar las circunstancias, que debo de considerar las situaciones que vivimos, que debemos de considerar que todo lo que nos rodea nos tiene que llevar a prepararnos y anticiparnos delante de Dios para hacer frente a posibles y seguras emboscadas que como creyentes, como cristianos, como hijos de Dios, nos vamos a encontrar en el día a día. El enemigo estaba interesado en destruir a Jesús como ese enviado de Dios, como ese Mesías, pero es que el enemigo está interesado en destruirnos a cada uno de nosotros como hijos de Dios, apartarnos, machacarnos, quitarnos esa autoridad y quitarnos ese privilegio que tenemos delante del Padre. ¿Cómo lo va a hacer? Cuando nos hace caer en el pecado. Cuando nos hace caer en el pecado, nos quita esa autoridad, nos tira por los suelos. A Jesús trataban de hacerle caer, buscar algo que le hiciera tropezar y caer y quitarle toda la legitimidad que tenía de parte del Padre. Requiere que me anticipe. En Proverbios capítulo 8, verso 17 dice: yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Los que temprano me buscan, los que desde ahora, los que desde este momento, desde hoy se anticipan a apartarse y buscar la presencia de Dios, a esos son a los que Dios ama. Enseguida, con prontitud. Eso quiere decir que es desde ya. No quiere decir que yo, mañana me levantaré a las 5 de la mañana y buscaré a Dios. No, se trata desde ya. Es decir, Señor, desde este mismo momento, yo me quiero anticipar a las circunstancias que me rodean. ¿Y cómo? Quiero pasarlo desde ya contigo. Quiero apartarme. Cuando tú te vas a ese lugar apartado con el Padre, yo me quiero ir contigo. Yo quiero estar contigo. Jesús pasaba mucho tiempo en el huerto de los olivos, como he dicho antes, solo, apartado, orando, porque allí arqueológicamente hay un refugio, es una cueva,
en el que había una almazara, donde estaba esa prensa de aceite. Y en ese lugar es donde Jesús se refugiaba, donde Jesús pasaba mucho tiempo a solas con el Padre. Por eso cuando le decía a los discípulos aquellos que decían, Señor, ¿dónde moras? Dice, venid y venid. Seguro que no os va a gustar, pero si decidís de verdad seguirme, vais a ver dónde tenéis que morar, con humildad, donde vais a pasar tiempo apartado con el Padre. Determinación por restaurar. Ese era el propósito de Jesús. Era un propósito, una determinación por obedecer al Padre, por traer y restaurar vidas, por restaurar y quitar del medio conflictos, etcétera, etcétera. Lo vemos en este pasaje. En aquellos días, cuando todos se fueron a sus casas y vuelven por la mañana, con esa mujer acusada de adulterio, la presentan delante de Jesús con una acusación y con un dictamen ya hecho, con el juicio ya estaba hecho. Debía de ser apedreada. Ya se habían establecido ellos mismos como jueces, ya se habían amparado en una ley que ni ellos mismos obedecieron. Solamente obedecían a la ley cuando a ellos les convenía. Cuando a ellos les interesaba, entonces sí que recurrían a la ley. Pero ellos ya se habían preparado el dictamen, ya habían hecho el juicio y esa mujer debía de ser ejecutada. Y las circunstancias que presentaron delante del Señor Jesús eran unas circunstancias no por cumplir la ley, no. Eran unas circunstancias y eran unos propósitos de buscar algo con que acusar a Jesús. Y en este caso era provocar a Jesús a hacer algo y a ser algo lo cual él no era, ni tenía el propósito ni la determinación de ser. Y era de ser un juez. Y dice en Juan capítulo 8, verso 15, vosotros juzgáis según la carne, yo no juzgo a nadie. En Mateo capítulo 18, verso 11 dice, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Ellos se propusieron en su corazón, determinaron buscar algo, un argumento para hacer de Jesús algo que Jesús no había determinado ser. Algo que Jesús no tenía como propósito, porque el propósito de Jesús era obedecer al Padre en todo momento. No en hacerle caso a ellos, ni mucho menos. Claro, era algo tentador actuar en este juicio y acceder a este juicio era elevar el autoestima, era elevar el rango, era elevar el liderazgo, era elevar a esa persona a algo ya supremo, en autoridad y en poder, ser juez. Pero Jesús no cayó en la trampa, Jesús no cayó en esa emboscada. Y es que a veces nosotros nos comportamos como alguien o como algo que realmente no somos, ni debemos de ser. Y es que caemos también en esta trampa, en ser jueces, en ser jueces, en acusar, en tolerar, en hacer cosas que no son conforme al plan y conforme a la determinación de Dios. El plan del enemigo era sacarlo de su ministerio, un ministerio que fue encomendado por el Padre, y eso precisamente es lo que hará, como he dicho antes, el pecado en nosotros, si accedemos, si caemos en la emboscada. Sacarnos
del propósito y de la determinación de Dios, de lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Amén. Sí, Señor. El plan del enemigo es instigarnos y alejarnos del plan y de la voluntad de Dios, como Herodes tuvo ese plan, esa genial idea de decirle a los magos: oye, decidme, y ahora decidme dónde ha nacido el Mesías, porque como no era judío no sabían leído ni había aprendido las Escrituras, no había leído a los profetas y no sabía dónde había de nacer el Mesías, y decidme dónde ha nacido para ir yo a adorarle. La determinación del enemigo es de ir y destruir el plan de Dios. En el versículo 6 y 7 Jesús cambia de posición ante todo esto y se pone a escribir en el suelo. ¿Os habéis preguntado alguna vez qué estaba escribiendo Jesús en el suelo? Nos lo hemos preguntado más de una vez. Las veces que tenemos ese momento lúcido de decir: oye, yo voy a buscar las tres patas al gato. ¿Qué estaba escribiendo Jesús en el suelo? Tenía su significado. Y muchos lo entendieron. Ellos insistían en que el conflicto se iba agudizando. El conflicto iba cogiendo calor, el conflicto iba cogiendo temperatura, el conflicto se estaba el ambiente caldeando, porque ellos insistían: a ver, Jesús, que según la ley, aquí ¿qué hay que hacer? Según la ley, a esa mujer había que apedrearla. Ellos levantaban el dedo acusador, pero Jesús, él sí tenía autoridad para haber levantado el dedo acusador, él sin embargo el dedo lo acachó y escribió en el suelo. Y empezó a escribir. Nuestro ímpetu de crítica, de ver la paja en el ojo ajeno, ese es nuestro dedo del gatillo, en el cual disparamos rápidamente y o podemos herir o matar directamente. Jesús nos da un ejemplo a seguir. Escucha, Paco, cuando vayas a levantar el gatillo para disparar, y más si es de gatillo fácil, agáchalo, escribe en el suelo. Relájate y mira a ver cuál es el propósito de Dios. Mira a ver qué es lo que Jesús hubiera hecho en ese momento. Mira a ver cuál es tu propósito, tu determinación, si es conforme a la de Herodes o es conforme a la de Jesús, o conforme a la de aquellos magos. Una determinación de ir y buscar al Mesías, de adorarlo, si es una determinación de ir y buscar al Mesías y apartarte en aquel lugar de los olivos. Mira a ver cuál es la determinación, cuál es tu propósito. Porque Jesús, su determinación, su propósito, conforme a la voluntad del Padre, era venir y restaurar y salvar, dar oportunidades. Y yo, a veces, me creo mucho mejor y quito oportunidades, porque me creo que tengo la autoridad, como aquel Herodes. No tengo ninguna autoridad. Tengo que dar oportunidades, como era Dios. Jesús no resuelve el conflicto poniéndose en pie, porque quizás, si nos pilla en ese momento, si soy yo, me pilla cabreado, me pilla con, no sé, o te insisten mucho, ¿qué hacemos? Te pones de pie y dices: ¿qué pasa? ¿Qué os pasa? El conflicto se acrecienta, ¿verdad? En el momento en que Jesús hubiese puesto de pie, el orgullo de aquella gente, de aquellos hombres, se hubiera visto tocado y el conflicto se hubiera caldeado mucho más. ¿Por qué entonces se frustraron tanto?
¿Por qué se le rechinaba tanto los dientes cuando estaban enfrentados a Jesús? Porque Jesús no les hizo frente, Jesús no les hizo cara. Jesús se agachó, lo dejó como algo indiferente y siguió escribiendo en el suelo. Escribir en el suelo tenía un mensaje, como he dicho antes. Y el mensaje venía de los profetas, cuando escribía acerca de... En Jeremías capítulo 17, verso 13 dice: Oh Jehová, esperanza de Israel, todos los que te dejan serán avergonzados, y los que se apartan de mí serán escritos en el polvo, porque dejaron a Jehová, manantial de aguas vivas. Ellos habían dejado a Dios, ellos habían dejado sus mandamientos, ellos habían dejado todo por sus costumbres, por sus ritos a conveniencia que ellos adaptaron, y sus nombres serían escritos en el polvo, y ellos lo conocían, porque eso sí conocían las Escrituras. Y cuando Jesús quizás empezó a escribir en el suelo y empezó a poner nombres, probablemente, digo yo, es un pensamiento mío, más de uno haría así, se asomaría, se acercaría y estaría viendo escribir a Jesús. Y a su mente le vino ese pasaje de Jeremías. Y más de uno, como dice aquí las Escrituras, más de uno no, todos, poco a poco, desde los más viejos hasta los más jóvenes, salieron gritando y se fueron. ¿Por qué? Porque se cumplió lo que Jeremías había escrito aquí. Fueron avergonzados, primero los ancianos, que fueron los que primero entendieron aquel pasaje y aquel hecho de indiferencia, de agacharse, de seguir escribiendo en el suelo y viendo que por su actitud, por su orgullo, por su manera de pensar, por su manera de actuar, por su manera de haber dejado las cosas de Dios, sus nombres estarían escritos en el polvo, en la tierra. Y cuando hay un nombre o algo, o dibujado algo en el polvo, en la tierra, cuando viene un poco de viento, ¿qué pasa? Desaparece, se borra, sus nombres serían borrados para siempre. Tu nombre y el mío es escrito por medio del sacrificio de Jesús en una roca, con sangre, en la roca de Cristo. Ahí está escrito nuestro nombre. Ahí hay un nombre que no se borra con facilidad. Solamente se borra si yo decido que se borre. Pero Jesús no quiere que se borre ese nombre. Ahí sí que están escritos. Y aquella gente entendieron y dijeron: vaya que si mi nombre está escrito en el suelo, en polvo, mi nombre será borrado. La estrategia de Dios para nuestras vidas es consideración y ternura. Es restaurar vidas. Jesús lo dice: yo he venido a salvar aquello que se había perdido, a restaurar. Él no viene como juez, Él no viene para acusar a nadie, Él viene para restaurar. Jesús no se salió de la línea de su ministerio en nada, ni un milímetro se salió de la línea ministerial que Él tenía encomendada por el Padre. El Hijo del Hombre vino para salvar y vino y cumplió todo lo que Dios le había encomendado hasta morir en una cruz. Hasta morir por cada uno de nosotros. Hasta morir de la manera más horrenda. ¿Para qué? Para que entendiéramos, para que comprendiéramos que en nosotros no había nada que nosotros pudiéramos hacer por nosotros mismos. Que nosotros, ni aquellos fariseos, ni aquellos, por mucho poder, por mucho dinero, por todo lo que puedas tener, no te va a servir de nada para no conseguir nada. Todo es por medio de ese sacrificio. Jesús vino para que no seamos relegados al olvido, para que no seamos borrados
como aquellos nombres probablemente que habían escrito ahí en el suelo. Como decía en Jeremías, para que su voluntad perdurase en el tiempo, para que su voluntad perdurase en nuestras vidas en todo momento, para que nosotros en todo momento pudiéramos llegar y decir: Señor, ¿qué es lo que tú has determinado? ¿Cuál es tu propósito? ¿Cuál es lo que tú quieres que yo haga? Hay una oportunidad de restauración. Hay una oportunidad que Jesús nos da. Y le dice a aquella mujer: mujer, ¿dónde está lo que te acusa? ¿Ninguno te ha acusado? Pues yo tampoco. Ve, pero no peques más. Hay una oportunidad. Hay una oportunidad dada por Jesús. Y es que necesitamos anticiparnos a las emboscadas del enemigo. Porque mañana, o dentro de 5 minutos, dentro de 1 minuto, dentro de media hora, dentro de X tiempo, el enemigo nos va a tender otra trampa. Si no hemos caído hoy, no te preocupes, que nos va a tender otra para a ver si en la siguiente caemos. ¿Por qué? Porque su propósito es que el plan de Dios no sea llevado a cabo en nuestra vida. Que cada uno de nosotros seamos inscritos en polvo para ser olvidados. Es el propósito del enemigo. Y nuestra determinación nuestro propósito no tiene que ser irnos rápidamente como aquella multitud si fueran a sus casas y dejar a Jesús solo. Sino nuestra determinación, nuestro propósito debe de ser seguir a Jesús a aquel lugar, a aquella cueva, quizás fría, húmeda, sin ninguna comodidad, pero con la presencia de Dios en todo momento. Con la presencia de Dios en todo momento. Por último, que dejemos que Dios sea el que escriba nuestros nombres y los selle con su dedo. Que los escriba en el libro de la vida. Que los deje ahí grabados para siempre. Porque ahí no van a ser borrados nunca. De ahí no los podrá borrar nadie. Y el enemigo se frustrará, como aquellos se frustraron con Jesús. Y al enemigo eso le rechinará. Pero que le rechine, que se frustre, que se impaciente, que se ve que corran en la pared, lo que él quiera, pero que mi nombre, que nuestros nombres estén grabados en la piedra para que nunca se puedan borrar. Como Moisés talló en unas tablas de piedra los mandamientos, que sea en nuestro corazón grabado el propósito y la voluntad de Dios para nuestra vida. Que quede grabado como en aquellas piedras. Que es la única manera de que esas palabras, esas letras se pudieran borrar. Fue como le pasó, como lo hizo Moisés en las primeras tablas que talló. Las tuvo que partir y romperlas, porque no se pueden borrar. Las tuvo que partir y romperlas. Jesús resolvió un conflicto con aquella gente. Pero Jesús también resuelve un conflicto que podemos tener tú y yo con Dios. Que un día tuvimos tú y yo con Dios. Y Él resolvió ese conflicto. ¿Para qué? Para que pudiéramos ser aceptados delante de Dios. Para que pudiésemos ser aceptados delante del trono de Dios. Él resolvió ese conflicto. Porque a causa de ese pecado había una enemistad entre Dios y los hombres. Por causa del pecado. Y Jesús, por medio de su sacrificio en aquella cruz, resolvió ese conflicto. ¿Cómo lo hizo? Enfrentándose al Padre. No, es que esto hay que justificar a Blas, porque mira, Blas, vamos, qué buena persona que tal. No. ¿Cómo le dice? No, yo me pongo, yo cargo la culpa de cada uno de estos. Yo me encargo de eso. Pero son aceptados delante del trono. Amén. Amén. Cada uno de nosotros podemos entrar delante del trono, porque Jesús nos dio una oportunidad de restauración. Nos dio una oportunidad
de estar delante de Dios y resolver un conflicto grave que había. Por tanto, sentémonos con prontitud al amanecer. Eso quiere decir, lo antes posible, lo más pronto posible, delante de Jesús, delante de Dios. ¿Para qué? Para recibir las instrucciones, para ver el propósito, para que cada día el Espíritu Santo nos marque cuál es el propósito, la determinación que Dios tiene para cada uno de nosotros, en cada instante, cada uno de los días de nuestra vida. Amén. Amén. Te invito a que se pongan de pie. Gloria al Señor. Aleluya. Padre, Indescriptible es tu amor. Tú me buscaste y tu gracia me encontró. Te escuché.